Esto es Peniel. Esto es Peniel. Hoy quiero hablarles acerca de las mentiras del enemigo. Diga conmigo, las mentiras del enemigo. Las mentiras del enemigo. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, verso 39. Capítulo 8, verso 39. En adelante queremos leer varios versos de la Escritura. Dice la palabra: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. En el tiempo de Jesús, amados, cuando Él aparece en el ministerio, a fluir en el ministerio, en este tiempo estaba, amados, lleno de un ambiente religioso que ellos creían que con el ser ya circuncidados, recién nacidos, con el guardar ciertos mandamientos y con el procesar hacer una liturgia religiosa, creían que eran santos. Creían ellos de que eso era suficiente para conocer a Dios, para ser hijos de Dios, para vivir en santidad. Aunque esperaban a un Mesías, aunque esperaban a un Redentor, hermanos, el Redentor llegó y no lo pudieron ver. Porque la religión te tapa, la religión te ciega. Y muchas veces, amado, la religión te lleva a vivir en mentiras satánicas, mentiras que el mismo enemigo enquista en el terreno de la mente, en el terreno de las emociones, en el terreno, amados, de hábitos o costumbres, para que la luz de la palabra, la luz del evangelio, no la puedas recibir, no la puedas tener. Y en este verso, en este capítulo, el Señor Jesús los confronta de una manera fuerte, de una manera, amados, contundente. Y les dice Jesús: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, bien conmigo, la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Les está, amados, confrontando, los está desenmascarando de una manera terrible, de una manera, amados, audaz. Y el verso 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo: mire, amados, esto fue poderoso. Jesús les dijo a ellos, entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, si vuestro padre fuese Dios, amados, ciertamente me amaríais. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo soy de Dios y he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Para que ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si son de Dios ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Yo les voy a decir una cosa, y se los he enseñado en el discipulado a la iglesia. Si un hermano por X o Y motivo se va a la iglesia,
y tú dices ser hijo de Dios y lo ves allá afuera y no le hablas, usted tiene que revisarse. Definitivamente, yo no entiendo. Si yo soy hijo del Señor, amo a Dios, tengo una comunión con Dios, puedo tener diferencias en distintas áreas con una persona, con otro pastor, con otro ministerio, pero odiarlo, a no hablarlo, hermanos, Jesús les dice a ellos: si fueren hijos de Dios como ustedes dicen, hijos de Abraham como ustedes dicen, número uno, no me rechazarían. Número dos, porque buscan matarme. Y Jesús, amados, les dice: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar la palabra si son hijos de Dios? ¿Por qué no pueden escuchar la palabra? Y aquí, hermanos, rebalsó la copa y les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hijos del diablo que son ustedes. Hermano, a los importantes del momento, a los sacerdotes, los que ofrecían el sacrificio, a los que oficiaban, el Señor los confronta, porque adoraban a un Dios que no querían escuchar. Adoraban a un Dios, sacrificaban a un Dios que buscaban matarlo. Adoraban, hermanos, toda una liturgia religiosa, amados, para agradar a un Dios que no estaban dispuestos a escuchar. ¿Qué es lo que sucede hoy actualmente? Que mucha gente dice: no, Dios sabe que yo lo amo. No voy a la iglesia porque estoy ocupado, pero Él sabe que yo lo amo. ¿Y cómo está tu vida de oración? Hace tiempo que dejé de orar, pero Él sabe que yo lo amo. Procesan de hablar de un Dios que aman. Hablan de ese Dios que según está en sus corazones, pero rechazan su palabra. Rechazan el obedecerlo. Rechazan el tener una conexión, una comunión con Él. Y Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y mire, hermano, porque el deseo de ellos no era solamente golpearlo, era matarlo, que al fin llegaron a ese punto. Y ese era el deseo ¿de quién? De Satanás. Porque el Señor les dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amados, una confrontación poderosa. Y es una arma que Satanás sigue utilizando hasta el día de hoy. La mentira, la manipulación. Como Satanás, amados, trata de engañar siempre al creyente. Como lo hace para destruir hogares, para destruir llamados. Cuando vamos a las Escrituras, nosotros encontramos que a muchos hombres de Dios fueron presa de este principio perverso que Satanás utiliza, y lo sigue utilizando y lo utilizará hasta el último de sus días. Porque, amados, nosotros encontramos en la Biblia, hay un hombre que aproximadamente se le aparece el Señor, Dios le habla de distintas maneras, en aproximadamente casi 10 veces. Se le apareció en sueños, se le apareció en visiones. Este hombre recibe tanto de Dios
y cayó preso en sus últimos días en las garras del enemigo, de una mentira, de un engaño. Y Dios le habla a él desde joven y le habló a él desde antes de nacer. Y él peleó aún en el vientre de su madre, y este es Jacob. Por eso él nace agarrado del carcañal de su hermano Esaú. Y los años pasan, Dios le habla a su madre, Dios le habla, amados, a él en sueños cuando va huyendo de su hermano. Dios le habla cuando está con Labán. Dios le habla cuando viene de regreso. Dios le habla cuando soluciona con su hermano. Y Dios siguió hablándole a él de una manera espectacular. Le habló de su vida. Le habló que iba a suceder con su linaje. Le habló que sus hijos serían reyes. Que de su linaje, amados, lo mismo que le dijo a su abuelo Abraham, que en él se iba a cumplir una promesa, que su generación sería poderosa, grande. Amados, pero cómo el enemigo se las arregló para también engañarlo, para también robarle años de su vida. Cuando Jacob recibe la palabra, dice la Biblia en Génesis 37, verso 3 al 4, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El hacerle esa túnica de colores y los sueños que José tenía, los contaba su padre meditaba en eso, porque ya había palabra que Dios le había hablado a Jacob, de cómo su descendencia sería poderosa en la tierra, de cómo reyes se levantarían de su linaje. Y José, un tipo que desde que nace, aún en la vejez de Jacob, él nace, pero comienza a ser un tipo distinto. Y la palabra, el rema de Dios le llega a Jacob, haciéndole saber qué iba a suceder con su hijo José. Entonces, amados, José, él creció, iba creciendo, iba desarrollándose. Y el padre dice: este es un rey. Porque los que usaban túnicas de ese calibre, hermanos, eran reyes. Era gente que iba a lograr o estaba en puestos importantes. Y dice el verso 31 al 32. Entonces ellos tomaron la túnica de José cuando lo vendieron a la caravana que iba para Egipto, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y le dijeron a su padre: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Pero el verso 33, hay algo que Jacob hace y dice: y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y hace una conclusión él. Y dice: ha sido despedazado mi hijo. Cuando le dan a él, le dicen los malvados hijos de Jacob: mira, no sé si sea la de él. Mire, hermanos, qué cínicos. Porque lo quisieron matar, pero al final dijeron: ¿para qué? De nada nos sirve, mejor vendámoslos. Un par de pesos no nos cae mal. Dinero siempre ocupa uno, y pues hay que ver. Se comen el cabrito también y se la traen a su padre.
Hermanos, yo quiero que me siga en esto, porque esto le va a evitar muchos dolores de cabeza en la vida. Cuando Jacob la ve y él dice: la túnica de mi hijo, es la túnica, no hay duda, esa es. Y hace una conclusión. Él da un veredicto, él sella esto, dice: ha sido despedazado mi hijo. Una mala bestia lo devoró, lo hizo pedazos. Una mala bestia. Una mala bestia se lo comió a mi hijo, al que iba a ser rey, al que Dios le hablaba. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. El enemigo es experto en fabricar evidencias para que tú des por conclusión un propósito de Dios para tu vida. Él concluye. Él se le olvida lo que Dios le ha hablado, la palabra profética que Dios le dio. Él se le olvidó, quedó en el pasado, en el olvido, y él dijo: ¿qué pasó? Yo no sé, pero yo veo, aquí está la evidencia, mi hijo fue despedazado, fue hecho pedazos. Y miren lo que dice el verso 34 al 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé, mire, otra conclusión, otra afirmación: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre por una mentira. Por una mentira. Vivió en amargura más de una década, enlutado por una mentira. No quiso recibir consuelo, no quiso recibir amor, no quiso recibir resignación. Él dijo: no, mi hijo fue despedazado. Y comenzó a llorar a un hijo muerto que estaba vivo, por las mentiras de Satanás, por el engaño de Satanás. Yo le voy a decir una cosa. A lo largo de mi caminar en el Señor, yo he visto gente que su llamado se desborona y se hace pedazos y comienza a caer como castillo de naipes, destruirse, amados, desvanecerse por una mentira. Porque él dice: ¿sabe qué, pastor? A mí no me hable más de iglesias. Las iglesias, miren lo que dice, todas son así, así, así. Porque yo vi cuando hicieron esto. Satanás le enseñó la túnica manchada. Porque conocieron una parte de la historia, no la historia completa. Y él es experto en fabricar mentiras, fabricar engaños, destruir, dañar. Amados, mucha gente cerró su vida y dijo: yo no me vuelvo a congregar más, porque yo vi. Y mira, amados, Jacob, él ve, ¿era la túnica de su hijo? Sí. ¿Era la que él le había hecho? Sí. ¿Era la que su hijo andaba? Sí. ¿Pero su hijo estaba muerto? No, no. Yo le voy a decir una cosa: la gente que tú amas, la gente que te ama, un día te va a mentir. Jamás se imaginó él que sus hijos le estaban mintiendo. Jamás. Él nunca pensó eso. Y tomó lo que ellos le dijeron como una verdad absoluta.
A un hombre que Dios le había hablado tantas veces, creyó esa mentira y nunca vemos en las escrituras que consultó con Dios. ¿Será Dios esto? ¿Qué pasó? Él había visto una por una de las promesas de Dios cumplirse en su vida, pero la mentira fue tan poderosa, tan grande, hermanos, que esa mentira, amados, a él lo enlutó. A él lo enlutó. Y vivió, hermanos, él encerrado por 13, 14 años, llorando a un hijo. Y no quiso recibir consolación. Así hay gente hoy en día, hermanos, que usted le dice, pero mira, no me hables. Pero vamos a leer menos ahí. Porque están enlutados, llorando un propósito que ellos piensan que está muerto, pero está vivo. No llores algo si Dios te habló una palabra. Si Dios te habló esa palabra por mucha evidencia que usted vea, el enemigo le podrá fabricar todas las evidencias y usted las podrá llorar si quiere, pero esas evidencias están vivas. El Señor, la palabra que Él dice se va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No llores cosas que Dios te habló. Mucha gente, hermanos, dan por concluido, y eso es lo que el enemigo busca: hacerte creer, ponerte todas las evidencias falsas, fabricar todas las evidencias para hacerte sentir. Por eso hay mucha gente, amados, que en su entorno están pasando un momento difícil y el enemigo te hace creer que nadie te quiere. Y viven una vida desconfiando. Alguien los queda viendo y uy, no, nadie me quiere. Ay, tampoco. Porque el enemigo te fabricó te fabricó evidencias de desgracia, evidencias de miseria. De repente hay años donde las cosas no van bien. El trabajo falta. A veces no hay mucho en la casa. A veces solamente estás sacando la naricita apenas para respirar. Y el enemigo te hace sentir y tú ves las evidencias. No hay esto, no hay lo otro. Y dice, bueno, estamos pobres, ya que nacimos pobres, así vamos a morir. Concluyendo cosas. Porque la Biblia dice que lo que confesaremos con nuestra boca. Y eso es lo que el enemigo busca, para cerrarte, para enlutarte. Y aunque vengan las oportunidades, no las puedes ver, porque estás metido en ese luto, porque está arraigada esa desgracia, porque ya la recibió. Esa mentira la selló pensando que era una verdad. Y Jacob, hermanos, si a Jacob le pasó, a todos nos puede pasar. Pero cuando las cosas, hermano, Dios te ha hablado algo, y aunque tú veas las evidencias, tú tienes que ir con el Señor. Tienes que ir con el Señor. Porque yo te voy a decir una cosa. Hay mucha gente, hermanos. Yo le voy a decir una cosa. Si usted piensa que los cristianos no mienten, usted es bastante ingenuo. Usted piensa que un pastor es perfecto, usted, hermano, se va a llevar una gran decepción. Porque toda persona, escúchelo bien, toda persona en un momento de opresión te va a mentir. Te va a mentir. Ahora yo te voy a decir una cosa. Mire, aquí, hermanos, eran sus propios hermanos de padre de Jacob. Sus propios hermanos.
Yo te voy a decir este principio que yo quiero que tú lo lleves en tu corazón, por favor. Llévalo en tu corazón. ¿Quiénes le dieron esa noticia a Jacob? Sus hijos. ¿Cómo estaban sus hijos? Estaban resentidos con José. Estaban enojados con José. Estaban celosos con José. Cuando alguien te traiga evidencias, te enseñe las evidencias, mira, aquí están. Si no me crees, aquí están. Tenga cuidado que no sea alguien que anda ofendido, alguien que anda celoso, alguien que anda enojado. Porque una persona enojada, olvídese, no recibe consuelo por nada. Y va a fabricar, y ¿sabe cuál es lo peor? ¿Sabe cuál es lo peor? Que un hombre justo como Jacob fue el que terminó enredado. Su propio padre, hermanos, enlutado, llorando. Usted sabe las noches que pasó Jacob llorando, su hijo muerto. En su vejez, sus últimas fuerzas de él lloraba y decía: mi hijo ha sido despedazado. Mi hijo, una mala bestia se lo comió. Solo esto ha quedado de mi hijo. Y las noches lo abrazaba Jacob y lloraba. Sus hijas lo escuchaban. Decían: papá, váyanse de aquí ustedes, no las quiero ver. Mi hijo, este hombre lloró y nada, no recibía consuelo, no aceptaba que nadie se le acercara. Y se aferró a una evidencia fabricada. Se aferró, hermanos, a una mentira que había sido hecha por los hijos que él amaba, por la gente que él amaba. Y sus hijos lo escuchaban llorar y ellos felices, no les importaba. Porque una persona herida, una persona, amados, dañada en su corazón, no le importa porque dice: bueno, si yo estoy sufriendo, que sufra también ellos. Quiere que el mundo sea dañado. No le importa que otros se pierdan, que sus fuerzas se desgasten en llorar por mentiras que él mismo fabricó. Por eso la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Y una mentira lleva a otra. Y un José que está sufriendo, que está llorando, que está en angustias terribles por las mentiras de sus propios hermanos. Son las tácticas que Satanás usa hasta el día de hoy. Mucha gente, hermanos, pierde conexiones espectaculares, pierde amistades correctas por mentiras fabricadas. Mucha gente deja el llamado por mentiras fabricadas. Mucha gente, hermanos, deja el llamado de Dios. Mucha gente deja de congregarse por algo que le dijeron o le hicieron. Y el enemigo es experto en fabricarte ideas en la mente. Mira, a aquel hermano sí le abrieron la puerta, a ti no te la abrieron. Hay favoritismo en esa iglesia. No, mejor no vayas. Fábricas del enemigo. ¿Y saben lo tremendo que es esto? Que hoy en día vemos una iglesia que la compra.
el beneficio de decir, ¿sabes qué? Voy a investigar más, voy a ver más, y toman decisiones a la carrera. Yo le voy a decir una cosa: si usted está molesto con un hermano, está molesto con el líder, está molesto con el pastor, con la iglesia, hermano, no, cuide sus palabras, cuide lo que usted va a decir, cuídelos, cuide lo que, ¿sabe por qué? Porque el perjudicado a la larga va a ser usted, porque se está dejando usar por Satanás. Una persona herida va a decir muchas cosas inapropiadas, va a traer mucho daño a otros. Si usted está resentido con algo, si usted está molesto con algo, acuérdese de esto. Si usted de repente está molesto con algo y alguien llega, un hermano, le dice: hermano, ¿qué le pasa? Mire, anímese. Y usted dice: no me hable. Acuérdese que lo mismo pasó a Jacob, y era una mentira fabricada. No era una verdad. ¿Cómo Dios le habla a Jacob de una manera espectacular sobre José? Y mire, en el capítulo 49, verso 22 dice, cuando Dios le habla de lo que sería José a Jacob, Dios le dice: rama fructífera es José. Ese es cuando Jacob pone las manos sobre José y lo bendice. Rama fructífera junto a fuentes, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Con las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. Una bendición que ya estaba en el espíritu de Jacob para transferírsela a su hijo. Una palabra que Dios le había hablado a Jacob de lo que sería su hijo, pero cayó en las trampas del engaño. Por más de una década, llorando amargamente la muerte de un hijo que estaba vivo, que estaba totalmente vivo. Aquí hay gente que Dios le ha hablado. Aquí hay gente que Dios le ha hablado de lo que va a ser su vida, pero las evidencias te tienen sentado. Pero las evidencias te hicieron ponerle un sello a tu llamado. Ya mi llamado se terminó. Las evidencias te llevaron a decir: bueno, ya mis hijos están destinados a la desgracia. Porque el enemigo te dice: míralos cómo andan, ya no tienen arreglo. Y te hace soltar palabras que son como un sello que dice: ya definitivamente están destinados a la desgracia. Y es lo que el enemigo busca. Por muchas evidencias. La Biblia, amado, dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por mucha, amada iglesia, por mucha evidencia que el enemigo te muestre y tú la veas y digas: veas esa evidencia, no decretes esa palabra, no digas es verdad, ya todo se te... No. El Señor me ha prometido, el Señor dijo, y sé que el Señor va a hacer la obra en la vida, porque Él es experto en fabricar mentiras.
hasta el mismo Jesús, cuando Él es bautizado, la Biblia dice que los cielos se abrieron. El Padre dice: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y mire las palabras que le dice Satanás a la iglesia. Quiero cerrar con esto. Las palabras que le dice Satanás. Le dice: si eres hijo de Dios. Ay, mire qué mentira. Dile a esa piedra que se convierte en pan. Estaba viendo la evidencia de Jesús ahí. Había hambre. En el cielo hay abundancia. Jesús había hablado de un Padre bueno, fantástico, proveedor. Y Satanás le dice: no, no es cierto. ¿Cómo va a ser un Dios bueno? Tenga a su hijo aguantando hambre aquí. No, no es posible. No es tu Padre, Dios. No es tu Padre. Hazla que se convierte en pan a ver. Amados, el enemigo te llega de esa manera. Te llega. A mí me llegó la vez pasada una persona que me dijo: yo hago el ocultismo, hago esto, y dijo: dígame una cosa a mí que en realidad me sorprenda. La paga del pecado es muerte. Esa decisión que tú tomaste te lleva directamente al infierno. No te voy a sorprender nada, la Biblia es clara. Y Jesús con la palabra le dice: no solo de pan. Él no se puso a discutir. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que el enemigo le muestra evidencias y quiere ponerse a convencer a Satanás. ¿No lo va a convencer? No, jamás. Usted refute con la palabra. Hable con la palabra. El Señor no miente y su palabra se cumple. Por eso Jesús refutó con la palabra. Escrito está, escrito está. Porque la palabra es nuestra arma, es la espada con que nosotros vamos a vencer, con que nosotros vamos a cortar. La palabra nos alumbra, la palabra nos llena, la palabra cambia, la palabra transforma. Es la palabra de Dios, iglesia. Las mentiras se fueron diluyendo, se fueron cayendo a pedazos cuando entre más lo confrontaba Jesús, y llegó el momento que se tuvo que ir porque no soportó la palabra. Porque la palabra es verdad, la palabra es alimento, la palabra tiene poder. Aleluya. Entonces dice la Biblia que vinieron ángeles y servían al Señor Jesús. Pero fue con la palabra del Señor. Acuérdate de esto, que si Él ha prometido, aleluya, que te va a levantar, Él ha prometido algo en tu vida, aunque tu realidad diga otra cosa, vas a ver la manifestación de Dios en tus días, en tu casa. Amados, quiero cerrar con esto. En el libro de Lucas es algo bien conocido, pero quiero que lo lleve en el corazón. Lucas 15, 27 al 30 dice, hablando del hijo pródigo, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hijo mayor, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire, amados, a la conclusión que llega este tipo, por haber sellado una mentira en su corazón. Ha gastado, ha destruido todo lo que tú tienes. Era mentira. Su herencia destruyó. Y yo, le dice a él, que he estado contigo, tú no me has dado nada. Esto refleja, amados, a Dios.
Hay gente que está enojada con Dios. Dios mismo va y le dice: ven, entra, gózate. Y dice: no quiero. Por un enojo. ¿Y sabe por qué? Porque aquellos fueron porque estaban celosos y estaban molestos. El padre le dice: pero todo lo que tengo es tuyo, es para ti. Pero él dice: no, yo no tengo nada. Porque el enemigo le metió en su mente: la verdad, tú no te mereces nada. Tú solo naciste para trabajar. Otros pueden disfrutar, pero tú nada. Tenía todos los cabritos a su disposición y no podía comer nada. Selló en su mente una mentira, una desgracia que estaba enquistada en su mente, que el mismo padre fue y le dijo: ven, por favor, disfruta esta fiesta conmigo, comamos. Y él dijo: no, yo no voy a entrar, yo no lo voy a hacer. Cuidado con las cosas, como usted concluye con realidades que usted tiene alrededor. Cuidado con esas realidades, porque el enemigo es un experto en hacerte ver las desgracias a tu alrededor, las miserias a tu alrededor. Jesús, hermano, los ángeles estaban al borde de descender donde estaba Jesús para servirle. Y el enemigo se le presentó inmediatamente a presentarle realidades para que él las viera y tomara conclusiones de derrota, de miseria. Hay momentos que tú vas a ver las evidencias que el enemigo planta y hace, edifica, para que tú tomes conclusiones y digas: nunca más me voy a... Hay gente que dice: no, yo con este fracaso que tengo nunca más me voy a volver a levantar. Muchas veces el enemigo, en los momentos de dificultad que tú puedas tener, te va a hacer sentir: de esta no te levantas. Mira qué difícil está. Mira la situación política que está. Mira lo que está sucediendo. Ah, no, está difícil, está complicado. Ahora sí ya no se puede. Y aunque vienen oportunidades, ya no las puedes ver, porque sellaste imposibilidades, sellaste desgracias. Escucha esto, amada iglesia. Llevo años predicando la palabra del Señor. Y Dios me ha dado palabra muchas veces para muchos hermanos. Palabra direccional, clara, precisa, donde la persona se quebranta y comienza a llorar. Pero me dice: ¿sabe qué? Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe lo que yo he vivido. Es que no es eso lo que el Señor dice. ¿Sabe por qué? Porque cerraron su corazón y dice: ya se terminó. Porque piensa que la palabra que Dios les habló hace tiempo, todavía eso ya se terminó, ya se cerró, ya no se va a cumplir. Pero la palabra se va a cumplir. Deja de llorar ese propósito que tú crees que está muerto, cuando Dios dice que está vivo. Vas a ver el cumplimiento de esa palabra. Levántate, ponte sobre tus pies. Aleluya. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Aleluya, Padre, te damos gracias. Te damos la gloria y te damos la honra. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en esta preciosa hora, Dios mío, levanto mis manos, Padre bueno y amado, a favor de esta tu iglesia, tu casa, Padre, rogando, Dios Todopoderoso, que hoy se derrumba, se quiebra toda mentira del enemigo, se quiebra en el nombre de Jesús toda evidencia, Señor, amado Dios, que ha sido hecha, fabricada en el mismísimo infierno. Hoy se rompe por el poder de la palabra. Hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Y declaro en esta hora, Padre, que tu santa unción, que tu santo poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
comienza a hacer una obra gloriosa, una obra poderosa, Padre, en los corazones, en las familias, en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios, Padre. Toda mentira y toda trampa de Satanás